el brillo de la superficie. El salón del restaurante brillaba bajo el tenue resplandor de lámparas de cristal. El ambiente estaba impregnado del aroma de flores frescas y especias exóticas, cuidadosamente seleccionadas para crear la atmósfera perfecta. Las mesas, adornadas con manteles de satén y copas de cristal fino, hablaban de un lujo discreto pero imponente. En el centro del lugar, una mesa para dos destacaba, decorada con velas altas y rosas blancas. Claudia entró al restaurante envuelta en un vestido rojo que parecía fluir con cada paso. Su elegancia atraía miradas, pero no había brillo en sus ojos. Cristóbal, sentado ya en la mesa, se levantó al verla. Su traje oscuro impecable contrastaba con la calidez de su sonrisa, una sonrisa que Claudia encontraba ahora tan vacía como las palabras que había escuchado de él en los últimos años. «Estás hermosa», dijo Cristóbal mientras retiraba la silla para que ella se sentara. «Y gracias», respondió Claudia, su voz educada pero distante. Cristóbal trató de mantener una conversación ligera, hablando del menú, del restaurante, incluso de anécdotas pasadas que alguna vez los hicieron reír. Pero Claudia estaba ausente, atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo llegamos aquí?, se preguntaba. La noche era un reflejo perfecto de su matrimonio. Por fuera, todo brillaba, pero por dentro, todo estaba fracturado. El camarero apareció con una botella de champán y 2 copas. Cristóbal tomó la iniciativa de servir el vino espumoso, pero Claudia no podía evitar fijarse en sus manos. Esas mismas manos que habían construido su hogar, que la habían acariciado, que habían escrito mensajes a otra mujer. Su estómago se revolvía al recordar la primera vez que lo descubrió, el frío en sus venas al leer aquellos mensajes que hablaban de amor y deseo. «Por nosotros», dijo Cristóbal, alzando su copa. Claudia tomó la suya, pero no bebió. En lugar de eso, observó el líquido dorado. Se imaginó a sí misma vaciando ese pequeño frasco que había encontrado en el joyero esa tarde. Solo una gota bastaría. La idea había surgido como un susurro, pero ahora resonaba en su mente con fuerza. «¿Claudia?» La voz de Cristóbal la sacó de sus pensamientos. «Perdón, estaba distraída», respondió, esforzándose por sonreír. Cristóbal comenzó a hablar de sus planes para el futuro, de cómo quería enmendar las cosas. Hablaba con sinceridad, o al menos eso parecía. Pero Claudia no podía confiar en sus palabras. Cada te amo sonaba hueco, como una moneda falsa. «Es demasiado tarde para esto», pensó. Mientras la cena avanzaba, los recuerdos comenzaron a aflorar. El día de su boda, los viajes, las noches llenas de risas, y luego, las discusiones, las miradas frías, los secretos. Era como si 2 películas completamente distintas se proyectaran en su mente al mismo tiempo, la de la felicidad que alguna vez tuvieron y la del abismo en el que ahora estaban atrapados. Cuando el postre llegó, un mousse de chocolate decorado con una rosa de azúcar, Cristóbal tomó nuevamente su copa. «Y Claudia, quiero que esta noche sea un nuevo comienzo para nosotros. Quiero que dejemos el pasado atrás». Sus palabras resonaron como una promesa vacía. Ella alzó su copa también, pero su mente estaba en otra parte. Había algo más en juego, algo que no podía ignorar. El brillo de la superficie de aquella noche, de aquella cena, de sus vidas, estaba a punto de romperse. Y Claudia sabía que la próxima copa que bebieran marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podía detener. Grietas en el espejo. Claudia se encontraba en su habitación, frente al espejo. La imagen que éste devolvía era inquietante. Una mujer impecable, maquillada a la perfección, su cabello cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Pero bajo esa apariencia pulida, veía las grietas que nadie más podía notar. Las líneas de expresión en su rostro no eran solo producto del tiempo, sino de noches en vela, lágrimas reprimidas y silencios pesados que habían llenado el aire de su hogar. Tomó un respiro profundo y ajustó los pendientes de diamantes que Cristóbal le había regalado en su 5º aniversario. Aquella noche había sido perfecta, una cena sorpresa, un brindis en el mismo restaurante al que ahora se dirigían, y una promesa de amor eterno. Pero esa promesa había sido solo un espejismo. Se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como olas, cada uno más doloroso que el anterior. 5 años atrás.
El sol caía sobre su terraza mientras Claudia preparaba un café para dos. Cristóbal llegó más temprano de lo habitual del trabajo, su camisa arrugada y su expresión distraída. Era extraño verlo así, solía ser impecable, como si quisiera impresionar al mundo entero cada día. ¿Todo bien?, preguntó Claudia, dejando las tazas sobre la mesa. Y sí, solo un poco cansado. Ha sido un día largo, respondió, evitando su mirada. Claudia no le dio importancia, pero los días largos comenzaron a volverse frecuentes. Al principio, se repetían una vez al mes, luego, cada semana. Cristóbal se alejaba más, y aunque Claudia intentó acercarse, sus intentos chocaban contra una barrera invisible. La verdad salió a la luz una tarde lluviosa, cuando Claudia revisó su teléfono buscando las fotos de un viaje reciente. En su lugar, encontró mensajes de una mujer llamada Isabel. Las palabras eran claras, deseos y promesas que alguna vez habían sido suyas. El enfrentamiento fue inevitable. Cristóbal negó al principio, pero luego, arrinconado por la evidencia, confesó. Fue un error, Claudia. No significa nada. ¿De nada? La voz de Claudia temblaba, pero no era de tristeza, sino de furia contenida. ¿Nada es romper los votos que hiciste conmigo? ¿Nada es regalarle a otra lo que era nuestro? La discusión terminó con Cristóbal durmiendo en el sofá y Claudia encerrada en su habitación, tratando de decidir si su matrimonio merecía ser salvado. De vuelta al presente. El sonido del reloj de pared trajo a Claudia de regreso a su habitación. Se levantó, caminando hacia el espejo una vez más. Se tocó el cuello, donde antes llevaba un collar que Cristóbal le había regalado en un intento desesperado de reconciliación. Lo había vendido meses atrás, usándolo como una pequeña venganza silenciosa que él nunca descubrió. A pesar de todo, Claudia no podía negar que había habido amor. Los primeros años juntos fueron un sueño. Cristóbal era atento, apasionado, un hombre que parecía dispuesto a construir una vida sólida a su lado. Pero el amor no siempre es suficiente. Las pequeñas grietas que comenzaron con un malentendido aquí y una promesa rota allá se habían convertido en fracturas profundas que ahora los separaban. Mientras terminaba de alistarse, la idea del frasco de veneno seguía rondando su mente. No era un pensamiento nuevo. En los últimos meses, Claudia había imaginado varias veces cómo sería liberarse de aquel dolor, de aquel hombre que alguna vez fue su todo pero que ahora no era más que un extraño. Sin embargo, algo la detenía. Quizá era una pequeña chispa de esperanza, o tal vez era el miedo a cruzar una línea de la que no podría regresar. En el coche camino al restaurante, Cristóbal intentó iniciar una conversación. ¿Recuerdas nuestro primer aniversario aquí?, preguntó, una sonrisa melancólica en su rostro. Claudia asintió, mirando por la ventana. Claro que lo recordaba. Recordaba la emoción en su pecho, el brillo en los ojos de Cristóbal, la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Pero también recordaba cómo esa certeza se había desmoronado lentamente, hasta convertirse en lo que ahora eran, dos desconocidos fingiendo ser una pareja. Y sí, lo recuerdo, dijo finalmente, su voz cargada de una neutralidad que era casi cruel. El restaurante apareció ante ellos, imponente y familiar. Mientras Cristóbal estacionaba, Claudia se permitió un momento de debilidad, preguntándose si realmente podría hacer lo que había planeado. Las grietas en el espejo eran demasiado profundas. El reflejo ya no podía repararse. Al bajar del coche y tomar el brazo de Cristóbal, sintió el peso del frasco oculto en su bolso. Lo que iba a suceder esa noche estaba decidido, aunque aún no sabía si tendría el valor de llevarlo hasta el final. El brillo de la superficie había desaparecido, y las grietas estaban a punto de quebrarse. La invitación. El día había amanecido nublado, como si el cielo compartiera el peso que Claudia sentía sobre sus hombros. Había pasado la noche en vela, atormentada por pensamientos que iban y venían como fantasmas. Sobre la mesa del comedor, una carta descansaba abierta. El papel era elegante, con bordes dorados y la caligrafía impecable de Cristóbal, que siempre había tenido un talento especial para los detalles. Querida Claudia, este sábado por la noche, quiero invitarte a una cena especial en el restaurante donde todo comenzó. He cometido errores,
pero quiero que esta noche sea un nuevo comienzo para nosotros. Con amor, Cristóbal. Sus ojos recorrieron las líneas una vez más, deteniéndose en las palabras nuevo comienzo. Sentía una mezcla de rabia, incredulidad y, en lo más profundo, un atisbo de curiosidad. ¿Era esto un intento genuino de redención? ¿O simplemente otra de las estrategias manipuladoras de Cristóbal para limpiar su conciencia? Claudia cerró los ojos y dejó caer la carta. Las palabras seguían resonando en su mente mientras se dirigía a la cocina. Preparó una taza de café, intentando organizar sus pensamientos. La visita inesperada. El timbre de la puerta sonó, sacándola de su ensoñación. Al abrir, encontró a Valeria, su mejor amiga desde la universidad. Valeria era el tipo de persona que no necesitaba invitación para aparecer en los momentos más cruciales. ¿Qué pasa? Tienes cara de que acabas de leer una novela trágica, dijo Valeria, entrando sin esperar respuesta. Claudia le mostró la carta, y Valeria la leyó en silencio. Cuando terminó, levantó una ceja. ¿De verdad está intentando arreglar las cosas con una cena? ¿Cree que con un nuevo comienzo se borran años de mentiras y traiciones? Claudia no respondió. En cambio, se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en la ventana. No sé qué hacer, vale. Una parte de mí quiere ignorarlo, pero otra siente que necesito enfrentar esto, de una vez por todas. Valeria se sentó junto a ella, colocando una mano en su hombro. Si decides ir, hazlo por ti, no por él. Pero recuerda, no le debes nada. Ni siquiera tu paciencia. Claudia asintió, aunque su mente estaba lejos. Valeria se quedó un rato más, tratando de animarla, pero cuando se fue, la soledad regresó con más fuerza. El frasco en el joyero. Esa tarde, mientras ordenaba su habitación, Claudia abrió el cajón donde guardaba sus joyas. Allí, entre collares y anillos, encontró un pequeño frasco de cristal que había olvidado que tenía. Lo había comprado meses atrás, en un momento de desesperación, más como un símbolo de su rabia que como un plan real. Lo sostuvo entre sus dedos, observando el líquido transparente que brillaba bajo la luz. Era una mezcla simple pero efectiva, según la mujer que se lo había vendido. Solo unas gotas, y parecerá un accidente, había dicho con una sonrisa que Claudia nunca olvidaría. Hasta ese momento, el frasco había sido solo una fantasía oscura, un recordatorio de lo lejos que podía llegar su frustración. Pero ahora, con la carta de Cristóbal sobre la mesa, esa fantasía empezaba a sentirse peligrosamente real. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntó en voz alta. El silencio de la habitación no le ofreció respuesta. Preparativos para la noche. El sábado llegó rápidamente. Claudia pasó el día en un estado de letargo, alternando entre pensamientos de venganza y dudas sobre si debía asistir a la cena. Al final, decidió ir. No sabía si quería escuchar a Cristóbal, despedirse de él o poner fin a todo de una manera más definitiva. Eligió un vestido rojo intenso, uno que Cristóbal siempre había amado, y unos tacones negros que la hacían sentir poderosa. Antes de salir, tomó el frasco del joyero y lo guardó en su bolso. Su decisión no estaba tomada, pero quería tener todas las opciones sobre la mesa. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer diferente. Ya no era la Claudia ingenua que creía en cuentos de hadas, ni la Claudia rota que lloraba por las noches. Ahora era alguien que estaba dispuesta a enfrentarse a sus demonios, incluso si eso significaba convertirse en uno de ellos. El camino al restaurante. El trayecto en taxi fue silencioso. Claudia miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como destellos borrosos. En su mente, repasaba todas las posibilidades de la noche, la reconciliación, la confrontación, el caos. Cuando llegó al restaurante, tomó un último respiro profundo antes de entrar. El lugar estaba tal y como lo recordaba, elegante, cálido, lleno de detalles que parecían diseñados para crear recuerdos felices. Pero esta noche, Claudia sabía que no habría felicidad, solo una verdad que debía salir a la luz. Al acercarse a la mesa donde Cristóbal le esperaba, sintió el peso del frasco en su bolso. La invitación había sido aceptada, pero el desenlace aún estaba por escribirse. Entre las sombras del pasado.
El restaurante estaba lleno de murmullos y risas discretas, pero para Claudia, el bullicio se sentía lejano, como si estuviera aislada dentro de una burbuja de tensión. Cristóbal se levantó al verla acercarse, su sonrisa nerviosa pero cálida. «Te ves increíble», dijo, retirando la silla para que ella se sentara. «Gracias», respondió Claudia, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ambos se sentaron, y la velada comenzó con una formalidad incómoda. El camarero llegó con el menú, y Cristóbal, siempre elocuente, se ocupó de elegir el vino y los primeros platos. Claudia asintió en silencio, jugando con los bordes de su servilleta mientras su mente viajaba al pasado, a los momentos que los habían llevado hasta allí. La primera traición. Era un viernes por la tarde cuando Claudia recibió una llamada inesperada. Era Verónica, una amiga en común de la pareja. «Clau, no sé si debería decirte esto, pero vi a Cristóbal anoche. Estaba en un bar con una mujer. No parecía una reunión de negocios». El aire pareció abandonarla en ese instante. Aunque intentó convencer a Verónica y a sí misma de que debía ser un malentendido, la duda quedó instalada como una semilla que empezó a crecer rápidamente. Esa noche, cuando Cristóbal llegó a casa tarde, Claudia intentó confrontarlo. «¿Dónde estuviste?» «En una reunión», respondió él, sin vacilar, dejando su maletín en el suelo. «¿Con quién?» «Con clientes, ya sabes cómo es esto». Aunque su tono era tranquilo, su mirada evitaba la de Claudia. Fue entonces cuando ella supo que algo estaba mal. Las respuestas evasivas se convirtieron en una constante, y la relación que alguna vez había sido transparente comenzó a llenarse de silencios incómodos y medias verdades. De vuelta al presente. «Clau». La voz de Cristóbal la devolvió a la hora. «Perdón, estaba pensando en algo», respondió rápidamente, tomando un sorbo de agua para disimular su incomodidad. Cristóbal la observó detenidamente. Había algo diferente en ella esa noche, algo que no terminaba de descifrar. Decidió ignorar la sensación y cambiar de tema. «Sabes, he estado reflexionando mucho últimamente. Quiero que esta noche sea un nuevo comienzo para nosotros». Claudia sintió un nudo formarse en su estómago. «Nuevo comienzo», pensó con amargura. Esas palabras resonaban vacías después de todo lo que había pasado. «¿De verdad crees que podemos empezar de nuevo?», preguntó ella, con una frialdad que sorprendió incluso a Cristóbal. «Sí, lo creo». Su tono era firme, casi desesperado. «Sé que he cometido errores, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto». Claudia dejó su copa sobre la mesa con un gesto lento y calculado. Sus ojos se encontraron con los de Cristóbal, y en ese instante, algo dentro de ella decidió que no sería tan fácil para él. Las discusiones inevitables. Habían tenido una pelea particularmente amarga 6 meses atrás. Fue una de esas noches en las que las palabras se disparan como balas, hiriendo sin posibilidad de reparo. «¿Por qué no simplemente admites que estás con alguien más?», y gritó Claudia, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque no es verdad», respondió Cristóbal, aunque su voz no tenía la convicción suficiente para convencerla. «¿Y qué hay de los mensajes? ¿De las noches que llegas tarde? ¿De las excusas que cambian cada vez que te pregunto algo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristóbal miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Claudia. En ese momento, ella supo que nunca obtendría la verdad completa de él. Un intento de sinceridad. «Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero quiero que sepas que he cambiado», dijo Cristóbal en la mesa del restaurante, rompiendo el silencio. Claudia soltó una risa amarga, sin poder contenerse. «¿Cambiar? ¿Qué significa eso para ti, Cristóbal? ¿Que has dejado de mentir, o que simplemente eres mejor ocultándolo?». Él tragó saliva, claramente incómodo. «Significa que quiero hacer las cosas bien. Estoy aquí porque te amo, Claudia». «¿Amarme?», repitió ella, sintiendo como el resentimiento subía como fuego por su pecho. «Si esto es amor, prefiero no saber qué es el odio». El camarero apareció con los platos principales, interrumpiendo el momento de tensión. Claudia aprovechó para respirar profundamente,
intentando recuperar el control de sus emociones. La sombra del frasco. Mientras Cristóbal hablaba de sus planes para el futuro, Claudia apenas lo escuchaba. Su mente estaba fija en el peso del pequeño frasco en su bolso. La idea de usarlo había sido una obsesión que la atormentaba durante semanas, pero ahora que estaba allí, frente a Cristóbal, dudaba. ¿Realmente quiero cruzar esa línea? ¿O es solo un reflejo de todo el dolor que llevo dentro? El pasado era como una sombra que se cernía sobre ellos, oscureciendo cualquier posibilidad de reconciliación. Cristóbal hablaba de un futuro juntos, pero Claudia sabía que el pasado nunca los dejaría avanzar. La cena continuó, pero la tensión entre ellos era palpable. Claudia sabía que esta noche marcaría un antes y un después. Solo quedaba decidir si ese después sería una reconciliación, una ruptura definitiva o algo mucho más oscuro. Las sombras del pasado estaban vivas, y no dejarían que ninguno de los dos escapara ileso. El brindis fatal. El restaurante, que había sido testigo de innumerables promesas y recuerdos, ahora parecía una prisión de lujo para Claudia. La luz tenue, las sombras que danzaban sobre las paredes y el murmullo de las conversaciones ajenas la envolvían como un manto invisible. Todo estaba perfecto, casi irreal, pero para ella, cada detalle parecía un recordatorio de lo irremediable. Cristóbal seguía hablando de su arrepentimiento, de sus planes para reconstruir lo que se había roto. Pero las palabras caían sobre Claudia como gotas de lluvia sobre un vidrio empañado, sin penetrar, sin llegar a ningún lado. El camarero regresó con una nueva botella de vino, un tinto profundo que parecía más una invitación a la perdición que una celebración. La destapó con destreza, vertiendo el líquido en las copas con precisión. Cristóbal alzó su copa, el brillo de la cristalería reflejándose en sus ojos, esperando que Claudia hiciera lo mismo. Por un nuevo comienzo, dijo, su voz suavemente cargada de esperanza. Claudia levantó su copa lentamente, sin mirar a Cristóbal, sin poder ver más allá de la superficie brillante de la copa. Sus dedos rozaron el cristal frío, y por un segundo, la imagen del frasco en su bolso cruzó por su mente como una sombra familiar. El veneno, la solución definitiva que se había aferrado a su conciencia como una fantasía peligrosa, ahora parecía más real que nunca. La idea de dar el paso final, de acabar con todo, de liberarse del dolor, estaba al alcance de su mano. Pero, ¿sería eso realmente liberación? Por nosotros, dijo Cristóbal con una sonrisa tensa, convencido de que había recuperado la oportunidad de ganar su perdón. Por nosotros, pensó Claudia, y en ese instante, todo se volvió claro. La falsa promesa, la mentira detrás de cada palabra de Cristóbal, la traición oculta en cada rincón de su amor. ¿Qué quedaba de ellos? ¿Qué quedaba de su nosotros? Un pensamiento oscuro surgió con fuerza. Si la muerte de este amor podía liberarla, ¿por qué no dejarla consumirlos a ambos? El juego de la verdad y la mentira. El brindis fue más que un simple gesto de reconciliación. Fue una línea divisoria, un punto de no retorno. Claudia lo sintió en el aire, lo vio a los ojos de Cristóbal, un hombre que, a pesar de todo, no entendía la magnitud del abismo que había abierto entre ellos. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto, Claudia? Y Cristóbal continuó, sin saber que cada palabra que decía estaba alejándola más de él. Claudia lo miró fijamente, esperando lo peor. Lo que más me duele es que tú nunca me diste la oportunidad de explicarme, dijo, su voz llena de una mezcla de arrepentimiento y frustración. La rabia subió por la garganta de Claudia como un torrente. ¿De verdad creía que aún tenía algo que explicar? No necesito tus explicaciones, Cristóbal, dijo, su voz grave y peligrosa. ¿Qué clase de explicación hace que el dolor desaparezca? ¿Qué clase de explicación hace que el daño causado se borre de la memoria? Cristóbal abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Claudia se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. Lo único que quiero es que entiendas, finalmente, que lo que tú llamas explicación no es más que una burla a lo que alguna vez tuvimos. El silencio se alzó entre ellos como una pared de ladrillos, inquebrantable, hasta que fue Cristóbal quien rompió el hechizo con una risa nerviosa. Tú sigues sin creerme, ¿verdad? Sigues pensando que todo esto es una mentira. Claudia no respondió,
pero sus manos apretaron el borde de la copa con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La verdad estaba ante ella, y no podía dejar que Cristóbal siguiera manipulando su realidad. No era él quien decidiría el final de esta historia. La muerte del amor. El vino en sus copas brillaba como una promesa mortal. Claudia miró el líquido oscuro y espeso, recordando por un segundo el frasco en su bolso. La tentación la llamaba, sus dedos rozando la copa como si pudiera sentir el veneno en su interior, como si estuviera dispuesta a aceptar la caída. Pero en lugar de ceder a la desesperación, sus pensamientos se agolparon con furia. «Quiero que me mires, Cristóbal», dijo en un susurro, pero lo dijo con tal fuerza que él no pudo evitar cumplir con la orden. La mirada de Cristóbal se encontró con la de ella, y por un instante, Claudia vio la vulnerabilidad en sus ojos, ese miedo a perderla, esa necesidad desesperada de que ella creyera en su amor. Pero el miedo no podía redimirlo. Las sombras del pasado eran más grandes, más profundas. La verdad que él había intentado ocultar seguía viva, hiriente, abrasiva. Claudia levantó la copa. «Por el final», dijo, su voz baja, como si estuviera dando el último aliento de un lamento. Cristóbal frunció el ceño, sin comprender. El vino, el veneno, el futuro que se les escapaba entre los dedos. Claudia bebió. Y luego, con una rapidez inesperada, su mirada se centró en la copa de Cristóbal. «Bébelo, Cristóbal. Vamos a brindar de verdad», dijo, con una sonrisa que no era suya. Él dudó, mirando la copa en sus manos, como si la belleza del momento hubiera desaparecido de repente. Pero finalmente, con un gesto que parecía más por obligación que por deseo, levantó su copa y la llevó a sus labios. El silencio se extendió como una cuerda tensa, y un escalofrío recorrió la espalda de Claudia. El brindis estaba hecho, pero el caos acababa de empezar. El colapso. Pocos minutos después, Cristóbal comenzó a toser. Primero suavemente, luego con más fuerza, como si algo estuviera bloqueando su respiración. Claudia lo observaba, sin emoción, sin compasión. El veneno había comenzado a hacer su trabajo. «¿Qué me has hecho?», logró preguntar, su rostro palideciendo rápidamente. Claudia se levantó lentamente de la mesa, sin apresurarse. No hubo gritos, no hubo dramatismo. Todo sucedió en silencio, como si el destino estuviera esperando el momento justo para caer. La única explicación que necesitabas, Cristóbal, era saber que todo se termina. Todo. Claudia se acercó a él, inclinándose hacia su oído. «No hay redención para lo que mataste». Los ojos de Cristóbal se abrieron como platos, su cuerpo sacudiéndose violentamente mientras la vida se le escapaba de las manos. Pero no hubo remordimientos. No había vuelta atrás. La copa estaba vacía, y con ella, su futuro. Claudia miró su reflejo en el cristal de la ventana. Sabía que no había regreso, pero al mismo tiempo, comprendió que a veces, el final es la única forma de encontrar la paz. El brindis había sido fatal, y con él, el amor que alguna vez existió entre ellos murió en silencio, entre las sombras del pasado que nunca pudieron desvanecerse. Fragmentos de verdad. El grito de uno de los comensales atravesó el aire como un rayo, rompiendo la aparente calma del elegante restaurante. Cristóbal se desplomó sobre la mesa, su copa volcándose y dejando un rastro carmesí que contrastaba con la blancura del mantel. El bullicio de las conversaciones cesó de inmediato, reemplazado por murmullos alarmados y exclamaciones de horror. Claudia retrocedió un paso, su respiración entrecortada mientras observaba el cuerpo de Cristóbal convulsionarse. Había imaginado este momento innumerables veces, pero enfrentarlo a la realidad era como mirar un espejo roto, fragmentos de emoción reflejados en 1000 pedazos, cada uno más aterrador que el anterior. El camarero corrió hacia ellos, seguido por otros empleados del restaurante. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien desde una mesa cercana. Claudia permaneció inmóvil, como si estuviera atrapada en un sueño febril. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esta la liberación que había anhelado durante tanto tiempo? El sonido de su corazón latiendo con fuerza resonaba en sus oídos, ensordeciéndola. Pero entonces, una voz familiar emergió entre la confusión. «Claudia, ¿qué está pasando?».
Giró lentamente para encontrar a Verónica, quien había llegado al restaurante sin previo aviso. Su amiga la miraba con una mezcla de preocupación y sospecha. Claudia intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Cristóbal, murmuró, señalando el cuerpo inerte de su esposo. Verónica se acercó, intentando evaluar la situación. El rostro de Cristóbal estaba lívido, y sus ojos entreabiertos parecían mirar al vacío. ¿Qué hiciste?, susurró Verónica, su voz temblorosa. Claudia negó con la cabeza, incapaz de articular una respuesta coherente. Pero en su interior, una tormenta rugía. Había planeado cada detalle, pero no había considerado lo que vendría después. El peso de la sospecha. Minutos después, las sirenas de una ambulancia rompieron la tensión, y los paramédicos entraron apresuradamente al restaurante. Cristóbal fue trasladado en una camilla, con Verónica siguiendo de cerca. Claudia, aún paralizada, fue abordada por un oficial de policía que había llegado poco después. «Señora, necesito que venga conmigo. Tenemos preguntas que hacerle». Las palabras eran un eco distante. Claudia asintió lentamente, permitiendo que le escoltaran hacia un rincón apartado del restaurante. Allí, bajo la luz fría e implacable de las cámaras de los curiosos, comenzó el interrogatorio. «¿Puede decirnos qué pasó?», preguntó el oficial, su tono firme pero no agresivo. Claudia abrió la boca, pero todo lo que pudo decir fue: «No lo sé, simplemente ocurrió». El oficial tomó nota, pero su mirada dejó claro que no estaba convencido. En su rostro, Claudia pudo leer una verdad aterradora: la sospecha estaba sobre ella, y no sería fácil deshacerse de ella. Recuerdos intrusivos. En la soledad de su mente, mientras el caos continuaba alrededor, Claudia comenzó a revivir los momentos que la habían llevado a esa noche. Recordó la primera vez que vio a Cristóbal con otra mujer. Fue en un evento de gala. Ella había llegado tarde, y al buscarlo en la multitud, lo encontró en un rincón apartado, riendo con alguien que no conocía. La mujer, alta y elegante, tenía una mano sobre su brazo, un gesto que parecía demasiado íntimo para ser casual. Recordó también las noches solitarias, esperando en casa mientras él trabajaba hasta tarde. Los mensajes de texto sin respuesta. Las excusas que parecían fabricadas apresuradamente. Todo había sido una construcción lenta pero segura hacia el abismo. Pero lo que más le dolía, lo que realmente la había roto, era la carta. Una carta que había encontrado en el maletín de Cristóbal semanas atrás, escrita por una mujer desconocida. Las palabras estaban llenas de pasión, de confesiones que Cristóbal nunca le había hecho a ella. «Eres mi verdadero hogar». Aquella frase fue un puñal que se clavó profundamente en su corazón. Fue en ese momento cuando decidió que todo debía terminar. Un giro inesperado. Horas después, en la sala de espera del hospital, Claudia se encontró sola, con Verónica observándola desde la distancia. El médico salió finalmente, su rostro inexpresivo. «Señora Martínez, su esposo está estable, pero en estado crítico. Nos gustaría saber si tiene información sobre lo que pudo haber ingerido». Claudia sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Antes de que pudiera responder, Verónica intervino. «¿Qué está diciendo, doctor? ¿Insinúa que alguien lo envenenó?». El médico levantó una mano para calmarla. «No estamos insinuando nada, pero los síntomas son consistentes con una intoxicación aguda. Estamos haciendo análisis para confirmarlo». Claudia sabía que debía mantener la calma. Había planeado que el veneno fuera indetectable, algo que se perdería entre los síntomas de un ataque al corazón. Pero ahora, la posibilidad de un error la llenaba de pánico. «Y no sé nada al respecto», respondió con una voz que apenas reconoció como la suya. Verónica la miró fijamente, como si intentara leer su mente. «Claudia, ¿qué estás ocultando?». La pregunta era directa, cargada de una intensidad que Claudia no podía soportar. «No estoy ocultando nada», respondió, su tono más alto de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verdades fragmentadas. En la madrugada, mientras el hospital se sumía en un silencio sepulcral, Claudia recibió un mensaje en su teléfono.
Era de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Hablaremos pronto. El mensaje fue como un golpe al pecho. Claudia sintió que sus manos temblaban mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Quién sabía? ¿Cómo lo sabían? El frasco de veneno seguía en su bolso, oculto, pero pesando como un recordatorio constante de su decisión. Si alguien lo encontraba, sería el final. Pero el verdadero final aún estaba por escribirse, y Claudia supo que los fragmentos de verdad que tanto había intentado controlar estaban comenzando a escapar de su alcance. La caída del telón. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y el hospital, normalmente un lugar de ajetreo constante, estaba sumido en un silencio sepulcral. Las luces fluorescentes proyectaban sombras alargadas en los pasillos vacíos, y cada sonido, desde un susurro hasta el crujido de un zapato, parecía amplificado. Claudia estaba sentada en una fría silla metálica en la sala de espera, con las piernas cruzadas y las manos temblorosas descansando en su regazo. El mensaje anónimo aún brillaba en la pantalla de su teléfono, y su mente corría a toda velocidad intentando identificar al remitente. ¿Quién podría saberlo? ¿Quién se había atrevido a enfrentarse a ella de esa manera? Una enfermera pasó a su lado, sin mirarla, y Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había pasado horas revisando cada detalle de su plan, asegurándose de que nada pudiera delatarla, pero ahora, todo parecía desmoronarse. La sombra del sospechoso. Verónica apareció en el umbral del pasillo. Su amiga tenía el rostro serio, cargado de una mezcla de preocupación y algo más oscuro, duda. «Claudia, tenemos que hablar», dijo en un susurro, sentándose a su lado. Claudia levantó la vista lentamente, buscando en los ojos de Verónica algún indicio de lo que sabía o sospechaba. ¿Va a hablar de qué?, respondió con cautela, intentando mantener la voz firme. Verónica tomó aire profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Esto no tiene sentido. Cristóbal nunca ha tenido problemas de salud, y tú has estado actuando de forma extraña toda la noche. Claudia sintió que la sangre se le congelaba. ¿Me estás acusando de algo?, respondió, alzando una ceja en un intento de parecer indignada. Verónica la miró fijamente, sin parpadear. No te estoy acusando, todavía. Pero tú misma dijiste que estabas cansada de todo esto, que Cristóbal te había llevado al límite. Y ahora, justo después de esa cena, él está al borde de la muerte. El corazón de Claudia latía con fuerza. Verónica estaba demasiado cerca de la verdad. ¿Qué estás insinuando, Verónica?, preguntó con un tono que intentaba ser desafiante, aunque su voz tembló ligeramente. Estoy insinuando que no sé si puedo confiar en ti, respondió Verónica, directa. Claudia apartó la mirada, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. No podía permitirse mostrar debilidad ahora. Un interrogatorio inesperado. Antes de que Claudia pudiera responder, un hombre alto con un traje oscuro apareció en la sala de espera. Era el detective a cargo del caso, y su presencia llenó el espacio con una tensión palpable. «Señora Martínez», dijo, dirigiéndose a Claudia con un tono firme. «Necesito que me acompañe para responder algunas preguntas». El momento había llegado, el telón estaba a punto de caer, y Claudia supo que no tenía otra opción. Se levantó lentamente, sus piernas sintiéndose como si estuvieran hechas de plomo, y siguió al detective hasta una pequeña sala de entrevistas en el hospital. «Entiendo que esto debe ser difícil para usted», comenzó el detective, tomando asiento frente a ella, «pero necesitamos claridad sobre lo que ocurrió esta noche». Claudia asintió, manteniendo la calma en apariencia, mientras por dentro su mente luchaba por mantener el control. «Y ya se lo dije a la policía en el restaurante. Cristóbal y yo estábamos cenando, y de repente, comenzó a sentirse mal. Eso es todo lo que sé». El detective entrelazó las manos sobre la mesa, estudiándola con una mirada penetrante. «¿Nada más que quiera agregar?», preguntó, como si esperara que se quebrara. «Nada más», respondió Claudia, manteniendo el contacto visual. Pero el detective no se dejó intimidar. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y comenzó a leer en voz alta. «Testigos en el restaurante mencionaron que ustedes parecían discutir antes de que Cristóbal se desplomara.
También dijeron que usted no mostró sorpresa ni preocupación. Claudia sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero lo tragó rápidamente. Estábamos discutiendo, sí, pero eso no significa nada. Cristóbal y yo hemos tenido problemas, como cualquier matrimonio. El detective levantó una ceja, claramente escéptico. ¿Problemas que podrían llevar a alguien a tomar medidas extremas? Claudia lo miró fijamente, esforzándose por mantener una fachada inquebrantable. ¿Te está sugiriendo que yo le hice daño a mi esposo? Eso es absurdo. El detective guardó silencio por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada movimiento. Finalmente, se inclinó hacia adelante. No estoy sugiriendo nada, todavía. Pero si hay algo que quiera decirme, ahora es el momento. Claudia negó con la cabeza, cerrando la puerta a cualquier confesión. El mensaje revelador. Horas más tarde, de regreso en su casa, Claudia se desplomó en el sofá, sintiendo el peso de la noche aplastarla. Sacó su teléfono nuevamente, y el mensaje seguía allí, brillante e intimidante. Sé lo que hiciste. Hablaremos pronto. Decidió responder, sus dedos temblando sobre la pantalla. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Alguien que sabe que las máscaras siempre caen. Claudia sintió que el miedo se transformaba en pura adrenalina. Esto no era solo una amenaza. Era un juego, y ella estaba atrapada en él. De repente, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la quietud de la noche. Claudia se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Abrió la puerta lentamente y encontró un sobre en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una foto de Cristóbal y la mujer de la carta, abrazados en lo que parecía una habitación de hotel. En el reverso de la foto, unas palabras escritas con una caligrafía elegante pero amenazante. Esto no termina aquí. Claudia sintió que el mundo giraba a su alrededor. El telón estaba cayendo, pero no de la manera que había planeado. Un último adiós. El amanecer se asomaba tímidamente por las ventanas del apartamento, bañando la estancia en una luz pálida que parecía acentuar el caos interior de Claudia. La fotografía y la nota descansaban sobre la mesa de la sala, como un recordatorio palpable de que su mundo, cuidadosamente construido, estaba desmoronándose. No había dormido. No podía. Su mente giraba en espirales de paranoia y desesperación. ¿Quién había dejado esa foto? ¿Quién conocía su secreto? Los latidos de su corazón resonaban como un tambor en sus oídos mientras miraba fijamente la imagen. Cada detalle de esa fotografía, desde las sonrisas en los rostros de Cristóbal y su amante hasta el entorno lujoso de la habitación, se incrustaba en su memoria como un cuchillo girando en una herida abierta. Por un momento, Claudia consideró quemar la foto, destruir la evidencia y fingir que nada de esto estaba ocurriendo. Pero sabía que eso no cambiaría la realidad. El pasado la perseguía, y la verdad tenía una forma inquietante de salir a la luz. Un visitante inesperado. El silencio del apartamento fue interrumpido por un nuevo golpe en la puerta. Claudia sintió que la sangre se le helaba. Su primera reacción fue ignorarlo, pero los golpes persistieron, más insistentes. Tomó aire profundamente y caminó hacia la puerta, sus pasos lentos y pesados. ¿Quién es?, preguntó, con un hilo de voz. Soy yo, Verónica, respondió la voz del otro lado. Claudia dudó por un momento antes de abrir. Verónica estaba de pie, con el rostro cansado pero decidido. Llevaba consigo una carpeta que apretaba contra su pecho como si fuera un escudo. Tenemos que hablar, y no voy a aceptar un no por respuesta, dijo mientras entraba al apartamento sin esperar invitación. Claudia cerró la puerta detrás de ella, tratando de ocultar su incomodidad. ¿De qué se trata? Verónica colocó la carpeta sobre la mesa, justo al lado de la foto. Su mirada se detuvo en la imagen por un instante, pero no dijo nada al respecto. Encontré algo que necesitas ver, dijo, abriendo la carpeta y sacando varios documentos. Claudia frunció el ceño, pero su curiosidad la llevó a sentarse frente a su amiga. Tomó los papeles y comenzó a leerlos. Eran extractos bancarios,
correos electrónicos impresos y mensajes de texto entre Cristóbal y su amante. Los registros revelaban más que una simple aventura. Cristóbal había estado desviando dinero de sus cuentas compartidas hacia una cuenta secreta. ¿Qué es esto?, preguntó Claudia, su voz quebrándose. Y es lo que Cristóbal estaba haciendo a tus espaldas. No solo te traicionó emocionalmente, Claudia. También estaba planeando dejarte sin nada. El peso de la traición se sintió como un golpe físico. Claudia apretó los documentos con fuerza, sus manos temblando de rabia. Todo este tiempo, mientras ella sufría, él planeaba abandonarla. El ultimátum. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Claudia finalmente, levantando la vista hacia Verónica. Porque creo que no estás siendo completamente honesta conmigo, respondió Verónica, cruzando los brazos. Algo no cuadra. Cristóbal está en el hospital, luchando por su vida, y tú no pareces sorprendida. Claudia se puso de pie de golpe, su rabia superando su miedo. No tienes idea de lo que he pasado. Y gritó, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. No sabes lo que es vivir con alguien que te destruye día tras día, que te traiciona y te utiliza como si fueras nada. Verónica dio un paso hacia atrás, sorprendida por la intensidad de las palabras de Claudia. Pero no retrocedió del todo. Y Claudia, si hay algo que hiciste, necesitas decírmelo ahora. Puedo ayudarte, pero solo si me dices la verdad. Claudia abrió la boca para responder, pero el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Miró la pantalla y vio otro mensaje del número desconocido. Y el tiempo se acaba. Nos vemos esta noche en el muelle. El mensaje fue como un balde de agua fría. Claudia sintió que el pánico se apoderaba de ella nuevamente. ¿Quién era esta persona? ¿Qué querían? ¿Quién es?, preguntó Verónica, acercándose para mirar el mensaje. Claudia apagó el teléfono rápidamente. En nadie importante, respondió, intentando sonar casual. Pero Verónica no era tonta. Y Claudia, no estás sola en esto. Déjame ayudarte. Claudia negó con la cabeza. Que esto es algo que tengo que enfrentar sola. El encuentro en el muelle. La noche llegó rápidamente, y Claudia se dirigió al lugar indicado en el mensaje. El muelle estaba desierto, iluminado solo por la luna y unas pocas farolas que parpadeaban intermitentemente. El sonido de las olas rompiendo contra los pilotes llenaba el aire, y el frío del invierno se colaba bajo su abrigo. Caminó lentamente, sus pasos resonando sobre la madera envejecida. A lo lejos, una figura se perfilaba contra la oscuridad. Era alguien encapuchado, con las manos en los bolsillos de un abrigo largo. ¿Y eres tú?, preguntó Claudia, deteniéndose a unos metros de distancia. La figura asintió y dio un paso adelante, quitándose la capucha. Era un hombre de mediana edad, con ojos oscuros y una expresión severa. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. Claudia sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué quieres de mí? El hombre sacó un sobre de su bolsillo y se lo tendió. Claudia lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había más fotos, esta vez mostrando a Claudia vertiendo algo en la copa de Cristóbal. ¿Cómo?, susurró, el pánico apoderándose de ella. Tengo más pruebas. Pero no estoy aquí para entregarlas a la policía, todavía. Claudia lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. ¿Entonces qué quieres? El hombre sonrió ligeramente. O justicia. Pero no para Cristóbal, sino para ti. Claudia parpadeó, confundida. ¿Qué estás diciendo? Sé lo que te hizo. Sé lo que ha hecho a otras mujeres antes que tú. Pero esto, lo que intentaste hacer, fue un error. Ahora, tienes la oportunidad de corregirlo. El hombre dejó caer otro sobre al suelo y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad antes de que Claudia pudiera responder. Al abrir el segundo sobre, encontró una dirección y una llave. Era el punto final de un rompecabezas que no sabía si quería resolver, pero sabía que no tenía elección. El telón había caído, pero aún había una última escena por representar. La historia de Veneno en la copa,
El último brindis del matrimonio es un viaje profundo a través de las emociones más oscuras y complejas del alma humana. Desde el inicio, Claudia y Cristóbal representan más que a dos individuos atrapados en un matrimonio desmoronado. Encarnan la lucha universal entre el amor, la traición, el dolor y la venganza. La narrativa nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Qué somos capaces de hacer cuando el amor se transforma en odio? ¿Hasta dónde llegaríamos por justicia o, quizás, por venganza? La fragilidad del amor y la traición como detonante. El matrimonio de Claudia y Cristóbal se presenta como un reflejo de lo que sucede cuando las promesas de amor eterno se rompen. Cristóbal no solo traicionó a Claudia al involucrarse con otra mujer, sino que utilizó su confianza como un arma, planeando su destrucción económica y emocional. Este tipo de traición es devastador porque ataca los pilares sobre los cuales se construye cualquier relación, la confianza y el respeto mutuos. Para Claudia, la traición fue más que un acto aislado, fue una acumulación de heridas que la empujaron al límite. Aquí, la historia nos invita a reflexionar sobre cómo las emociones negativas, si no se gestionan, pueden consumirnos. La rabia y el dolor de Claudia la llevaron a un camino peligroso, uno donde las líneas entre justicia y venganza se volvieron borrosas. La moralidad en zonas grises. El conflicto principal de la historia radica en la moralidad de las acciones de Claudia. Su decisión de envenenar la copa de Cristóbal no puede justificarse, pero es difícil no empatizar con ella. Su acto es un grito desesperado, una respuesta visceral a años de manipulación y desprecio. Sin embargo, en su búsqueda de justicia, Claudia se convierte en lo mismo que desprecia, alguien dispuesto a dañar para salirse con la suya. Este dilema moral es una poderosa herramienta narrativa. Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal. ¿Es Claudia una víctima que cruzó un límite peligroso, o es una villana en su propia historia? ¿Podemos juzgarla con dureza cuando su dolor es tan evidente? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, lo que hace que la historia resuene en niveles más profundos. La inevitable caída de las máscaras. Un tema recurrente en la historia es el de las máscaras que todos usamos. Cristóbal llevaba la máscara del esposo perfecto, mientras que Claudia ocultaba su desesperación tras una fachada de fortaleza. Sin embargo, la narrativa deja claro que las máscaras siempre caen. Ya sea por nuestras propias acciones o por las circunstancias, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Esto resalta una verdad universal: nuestras acciones tienen consecuencias. Claudia, en su intento de tomar el control de su vida, terminó atrapada en una red de mentiras y secretos que amenazaron con destruirla por completo. La caída del telón, tanto literal como figurativa, nos recuerda que no podemos escapar de nuestras decisiones. El peso de la justicia y la redención. El final de la historia introduce un concepto interesante: la justicia como redención. El hombre misterioso que confronta a Claudia no busca su destrucción, busca que ella enfrente sus errores y encuentre una manera de corregirlos. Esto plantea una reflexión sobre cómo lidiamos con nuestras fallas. Claudia no es un monstruo, sino un ser humano que cometió un error terrible bajo circunstancias extremas. La clave para su redención está en su capacidad de asumir la responsabilidad y encontrar una forma de reparar el daño, no solo hacia Cristóbal, sino hacia sí misma. La historia deja un mensaje esperanzador en medio de la oscuridad. Siempre hay una oportunidad para el cambio, incluso en los momentos más sombríos. El precio de las emociones no gestionadas. Por último, Veneno en la copa es un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las emociones no gestionadas. El dolor de Claudia era legítimo, pero al permitir que se convirtiera en odio, perdió de vista quién era y lo que realmente quería. La historia nos enseña la importancia de enfrentar nuestras emociones de manera saludable, buscando apoyo y comprensión en lugar de caer en el abismo de la venganza. En un mundo donde las relaciones humanas son complejas y a menudo caóticas, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Cómo manejamos la traición y el dolor? ¿Somos capaces de perdonar, o nos dejamos consumir por el deseo de represalias? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la justicia? Un espejo para el lector. Al final, Veneno en la copa es más que una historia de traición y venganza. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias sombras, a confrontar las emociones que preferimos ignorar. Nos recuerda que somos capaces de lo peor y lo mejor,
y que nuestras decisiones, incluso en los momentos más difíciles, definen quiénes somos. En palabras de Claudia, a veces, la justicia no es un acto de venganza, sino un acto de enfrentarnos a nosotros mismos. Esta reflexión nos deja con una poderosa enseñanza. Aunque el camino hacia la redención puede ser arduo, siempre vale la pena recorrerlo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.